Bienvenidos a Pequeñas Islas, el espacio dominical de La Encerrona. Hoy día estamos con la congresista Rocío Silva Santiesteban, del Frente Amplio, aún creo, eso es algo que le vamos a preguntar. Y como de costumbre, está con nosotros nuestros suscriptores de Patreon de los niveles Pequeñas Islas y Superiores. Ellos van a hacer algunas preguntas, pero hoy también está con nosotros nuestra productora, Romina Badoino, y ella tiene una pregunta especial para Rocío. Dale, Romina. ¿Qué tal, Rocío? Gracias por estar aquí. Lo que quería preguntarte, sobre todo que es algo que mi generación se preguntan un montón, es, esta última semana has recibido un montón de calificativos de terruca o del terruqueo. ¿Por qué la izquierda peruana en pleno 2020 no ha logrado sacarse este estigma, ¿no? de la palabra terruco? Bueno, es complejo, ¿no? Y creo que es un tema que, bueno, en primer lugar, hola a todos. Aunque no lo creas, Marcos y Fuentes, escucho La Encerrona, porque me lo pasan mis gente que trabajo con ella en el despacho, que todos son súper jóvenes y siempre están viendo la temperatura de las redes, ¿no? Y bueno, en relación con tu pregunta, Romina, el tema, claro, no tiene que ver mucho con nosotros, sino con un sistema de prejuicios, ¿no? Que por supuesto está basado en el pánico, en el terror, ¿no? Que produjo Luminoso y el MRTA en los años 80 y 90, que por supuesto produjeron una increíble cantidad de muertos, y que se dio este conflicto que no solamente pues está vinculado con, digamos, las bajas que produjeron ellos, sino también la represión de parte del Estado peruano, sobre todo en la zona de Ayacucho, del Guayaga, Huancavelica, etcétera, ¿no? O sea, yo viví esos años, fui joven durante los años 80, yo estudié en San Marcos. San Marcos era, como comprenderán, un espacio en el que había muchos sectores de izquierda muy radicalizados, y también estaba Sendero, por supuesto, y otros grupos como Pucallacta, entre otros. Y bueno, yo formaba parte más bien del grupo que estaba más cerca de Izquierda Unida, y bueno, nosotros en realidad pues teníamos una posición en contra de estos otros grupos y luchábamos, digamos, por plantear propuestas diferentes de izquierda y etcétera. Esto ha continuado pues con el fujimorismo, ¿no? El fujimorismo ha difundido por todos lados un discurso en que los malos eran los terroristas y ellos eran los buenos, ¿no? Y eso pretenden seguirlo diciendo. O sea, con quien hemos tenido discusiones últimamente ha sido con Marta Chávez, que es, por supuesto, una sobreviviente de esos años. Pero Rocío, ¿tú no dirías que los terroristas eran unos malos? Sí, por supuesto. No, o sea, lo que yo estoy diciendo acá es que se ha querido estigmatizar a toda la izquierda, incluyendo la izquierda democrática, que en un momento salió con una tremenda banderola en los años 80 que decía: no se mata ni con hambre ni con balas. Y era una posición que era la posición que yo tenía en contra de esa izquierda que pensaba que podía ser la revolución con terror. Y eso, siempre he estado en contra de eso, yo personalmente. Y lo que creo es que hoy en día continúa, digamos, ese estigma, porque ha sido un estigma que se desarrolló mucho durante los años 90 y durante, bueno, buena parte del 2000, a partir del fujimorismo, y a partir del año 2010. El año 2010, ¿qué sucede? Se sale la sentencia contra Alberto Fujimori y Alberto Fujimori va a la cárcel. Y entonces se comienza a estigmatizar a todos aquellos abogados que estuvieron ahí, ¿no? A la gente del IDL, a Carlos Rivera, a Gloria Cano, diciendo que eran abogados de terroristas, cuando en realidad fueron los abogados que ganaron el juicio contra Alberto Fujimori. Y creo que a partir de eso es que también se me involucra a mí y a todos los defensores de derechos humanos con haber estado cerca o haber sido terroristas. Ha sucedido algo que a mí me parece, digamos, cruel, ¿no? Que ha sucedido ahora esta semana. Pusieron una foto de la hermana del comandante Valer, la trucaron, quitaron la foto del comandante Valer que estaba en la casa que se veía en esa foto, y pusieron una foto de Ismael Guzmán y dijeron que la hermana del comandante Valer era yo,
que no nos parecemos, por supuesto. Pero después ella, con quien, digamos, hace muchos años hubo una situación, un debate en la televisión, y ella, bueno, obviamente no es que va a salir a defenderme a mí, pero sí salió a decir, a ver, un momento, o sea, esta persona soy yo, no es Rocío Silva Santisteban, y en esa foto que han puesto a Ismael Guzmán estaba mi hermano, y lo han sacado y han hecho eso para estigmatizar a Rocío Silva. Y eso a mí me parece profundamente cruel, ¿no? Ya, pero, a ver, lo que pasa es que yo creo que se ha llegado a un punto en el que, corrígeme si me equivoco, ¿tú no sientes que hasta cierto punto algunos de los congresistas vacadores, por llamarlos de alguna manera, propusieron tu candidatura justamente apelando a ese estigma, algo así como por decir, miren, ya ven, no nos hacen caso, entonces vamos a poner a la roja, a la terruca, no sé qué, para que los empresarios se asusten, ¿no? Digamos, te estoy tratando de entender cómo razona esta gente, ¿no? Y a mí eso ya casi me hace, yo digo, wow, o sea, si es que hacen eso, es claro que casi como que están de alguna manera asustando a los empresarios y los empresarios jamás van a permitir que nadie de izquierda básicamente llegue al poder ni electoralmente ni en una situación como esta porque tienen demasiado miedo, ¿no? ¿Tú crees que no hay manera de algo? Yo entiendo que no es el público objetivo de la izquierda del empresariado, pero no hay cómo de alguna manera tender algún lazo allí, porque si eventualmente la izquierda va a gobernar, va a tener que gobernar con los empresarios, ¿no? Bueno, sí, yo sobre tu hipótesis difiero de algunos elementos porque me parece que tendrías que tener más información de análisis interno que si quieres lo podemos conversar más adelante. Ya, pero digamos, ponemos un pin ahí, cuéntame lo otro. Ya, pero digamos, una nota a pie de página más adelante. Pero sobre el otro punto estoy completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque, o sea, en primer lugar, cuando sube un gobierno, es un gobierno de todos los peruanos, no es un gobierno de un grupo de peruanos, es un gobierno de todos los peruanos. Pero en ese sentido, nosotros tenemos una propuesta. Nosotros no somos antiempresa, al contrario, nosotros queremos precisamente que se fortalezcan las MIPES y las pymes. Por ejemplo, en relación con el tema de Reactiva Perú, que en verdad sí tuvo y le dio algún dinero, digamos, importante, cantidad de MIPES, pero más le dio a las grandes empresas, aun cuando eran menos las que se presentaban. Y a las pymes les dio mucho menos. ¿Por qué? Porque, bueno, por una serie de situaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros estaríamos de acuerdo con que se hubiera dado y se hubiera repartido más de Reactiva Perú a las MIPES y a las pymes también, porque hay muchas pequeñas empresas que lamentablemente han cerrado, sobre todo las vinculadas con servicios, con gastronomía, que son empresas pequeñitas, que son, pues no sé, restaurantes de la esquina del barrio, pero todas esas, o sea, cerraron impactadas por la crisis. Y nosotros creemos y estamos totalmente convencidos de que hay una serie de emprendimientos que son fundamentales para nuestro país. Ya, pero, y por supuesto, también, tengo ahí un punto, que una cosa son los empresarios, los emprendedores, que yo soy uno de ellos, ¿me entiendes? O sea, digamos que muchos de los peruanos que han tenido que recursearse somos, y otra cosa es el empresariado, ¿no? Que es el que se asusta de verdad y que tiene sus operadores mediáticos y que más o menos dijeron primero el desastre antes que Rocío Silva Santisteban presidenta. Claro, por ejemplo, el Club de la Construcción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Ceder ante el Club de la Construcción o plantearle desde un gobierno claro, desde un gobierno con ideas claras, que el Club de la Construcción, que, bueno, en primer lugar que no debe existir, y en segundo lugar que tanto empresarios de construcción como empresarios exportadores de materias primas, como de agroindustria, etcétera, 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 tienen que respetar los parámetros de las normas? Y lo que nosotros pensamos es que el Estado no puede ser un Estado que se la pase de árbitro sentado como en
no sé, en el córner. O sea, el árbitro, el Estado tiene que entrar ahí a la cancha, jugar con el resto y decir, ojo, ojo, a ver, aquí papeleta amarilla y aquí papeleta roja. O sea, pum, tarjeta roja y, o sea, estos son los límites. Esa es mi idea y la metáfora futbolística que empleo, porque en verdad es imposible hacer un gobierno desde solo una perspectiva. Y yo creo que cuando la izquierda sea gobierno en algún momento en este país, pues va a tener que gobernar para todos. Y en ese sentido sí se tiene que también conversar con los empresarios. Pero eso es muy difícil porque el gran problema es que, digamos, los empresarios peruanos son muy rentistas, ¿no? Y lo que nosotros, no todos, por supuesto, no todos, hay grandes diferencias entre un grupo y otro grupo, pero en términos generales lo que nosotros propondríamos es que el empresariado también pues se la juegue, ¿no? Y pueda también pagar sus impuestos. O sea, ¿cómo podemos tener, por ejemplo, hace poco el Tribunal Constitucional ha dado una sentencia para que la telefónica, las mineras, en fin, etcétera, etcétera, puedan pagar una serie de impuestos que habían judicializado. O sea, no puede ser que porque ellos tengan abogados que sepan las de Kiko y Caco y que sean bien leguleyos, a diferencia de nosotros que pagamos nuestros impuestos, todos, ellos judicializan los impuestos cuando son grandes cantidades de dinero. Entonces, yo sí creo que aquí el tema cuando se pone de fondo el Perú, hay que jugarnos todos por esa camiseta. Quería regresar al tema de lo del Congreso, porque me dijiste que faltaba algunos detalles. A ver, cuéntanos un poco de esos detalles. Por ejemplo, a mí siempre, no me sorprende, pero me impresiona esta escena que tú ya has contado, en la que Urresti más o menos a lo Thorndike te mira a los ojos y te dice, tú vas a hacer, y luego sale con un discurso en el que, claro, jamás una comunista y yo que soy policía y he luchado contra Sendero, jamás votaré por ella y cosas por el estilo. A ver, cuéntame un poco, por favor, de eso. Urresti nunca estuvo en la Junta de Portavoces. Urresti ya no va a la Junta de Portavoces. Urresti no tiene ningún poder en Podemos. Eso es algo que hay que saber. Uno. El que me dijo eso fue José Luna Morales. ¿Ah, sí? El hijo de José Luna Gálvez, que está obviamente con una denuncia y a quien yo en la Comisión Especial de Miembros del Tribunal Constitucional solicité que sea retirado de la comisión por las denuncias que tenía. O sea, el señor no me quiere, pero había, digamos, que tomar algunas decisiones ahí. Y el tema es el siguiente, ¿no? El tema es el siguiente. A ver, hubo muchas idas y venidas, y yo francamente tenía la idea desde un principio que Francisco Sagasti tenía que estar encabezando una lista. ¿Por qué? Porque, bueno, pues los morados habían votado en bloque en contra, ¿no? En general, digamos, el Congreso tiene una animadversión por los morados, especialmente por algunos morados. Pero de todas maneras, a quien sí respetan es a Sagasti. ¿Por qué? Porque Sagasti es una persona, bueno, que tiene mucha experiencia, o sea, es como un viejo sabio, ¿no? No sé cómo decirlo, pero algo así. Yeah. Y él, cada vez que ha participado, siempre es bastante respetuoso. Y, por ejemplo, Manuel Merino le tenía mucho respeto, ¿eh? Manuel Merino se ha reunido en varias ocasiones con Sagasti, o sea, le tenía, digamos, ley a Sagasti, Manuel Merino. ¿Por qué? Porque, bueno, una persona mayor, muy conocido, muy inteligente, en fin, que tiene, digamos, mucha experiencia también y que siempre ha intentado mediar, Ahora, pero en realidad, en general, no les gusta el discurso que a veces tienen los morados, que es un discurso como nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Porque eso es muy polarizante en un Congreso que ya de por sí está tremendamente polarizado. Y otra nota a pie para más adelante. Hay una reconfiguración total del Congreso, pero no lo voy a decir eso ahorita. Entonces, ¿por qué? Porque han renunciado a las bancadas, en fin. Entonces, en ese día domingo, que fue un día verdaderamente increíble en que yo estaba, nadie había dormido la noche anterior porque todos estuvimos despiertos para ver el tema de los heridos, de los detenidos. Mi compañera Mirta Vázquez, la presidenta del Congreso, estuvo ahí, o sea, ella, primero, ella es abogada litigante, es penalista,
y ella sabe perfectamente qué es lo que debe hacer en una comisaría cuando detienen a alguien. Entonces ella estaba ahí. Daniel Olivares estuvo en los hospitales. De mi bancada, Lenin Bazán también estuvo en los hospitales. José Luis Ancalle estuvo en el arzobispo Loaiza. O sea, hubo una como repartición de acciones que se tenían que hacer inmediatas. Entonces, el domingo temprano en la mañana, cuando llegamos, todos estábamos sin dormir. O sea, fue un día también tenso y un día en que la gente estaba cansada. Pero bueno, hubo idas y venidas, y fue Francisco Sagasti quien me planteó la idea de que yo vaya en primer lugar. Y yo le dije, pero Francisco, yo soy una mujer de izquierda y soy feminista, el FREPAM no va a votar por mí. O sea, y además hay otra cosa, pues voy a poner nerviosa a la CONFIEP, ¿no? No, me dijo que no, porque es que en ese momento, ¿por qué? ¿Por qué tendrías que ser tú? Porque, bueno, porque el Frente Amplio, hubo ustedes que votaron en contra, pero hubo quienes votaron a favor, y entonces ahí, digamos, la discusión era cómo conversar con los que habían votado a favor y los que habían votado a favor pudieran escoger a una figura de consenso. En la tarde, ya después cuando regresé de almorzar a las 5:30 de la tarde, las personas que estaban ahí sentadas, que entre ellas estaba Luis Valdés, etcétera, cuando ya habíamos llegado, Sagasti y yo, a la conclusión de que él tenía que ir en primer lugar, y entramos los dos juntos a la Junta de Portavoces en la oficina de la Presidencia del Congreso, bueno, en ese momento Luis Valdés y todos los que estaban ahí me dicen y me proponen a mí. ¿Por qué? Porque, doctora, usted es una persona que es ecuánime, tranquila, y bueno, y usted es de Frente Amplio. Y era como, o sea, no queremos que estén los morados porque todos votaron en bloque en contra, en cambio ustedes pues, se partieron, algo así. Y además había otra cosa, en esa reunión estaba José Vega, y yo he tenido grandes discusiones con José Vega, grandes discusiones, porque él decía que en la calle solamente habían 400 personas. 4.000 personas. Y yo le dije, mira, todo el Perú está en la calle, todo el Perú. Y él me decía, también junto con otra gente de Acción Popular, ¿no? Decían, pero escúchame, Rocío, todavía no ha salido Construcción Civil, todavía no han salido los grandes gremios, todavía no ha salido el pueblo de verdad. Y yo le dije, estás completamente equivocado. Y él decía, yo he sido dirigente sindical y yo sé. Y yo le dije, tú has sido dirigente sindical en los 80, pues mi estimado. Pero esta generación es una generación completamente diferente. Y los últimos 10 años yo estaba en las calles y no te he visto, no te he visto. Entonces, o sea, las discusiones fueron discusiones muy fuertes. Fueron tan fuertes. Pero perdona, pero ellos sí te propusieron, o sea, Valdés, no me Vega. querían a mí, o sea, ni José Vega ni ellos me querían a mí. Yo soy para ellos una caviar. Pero, no me querían. pero, a ver, pero yo, según lo que me estás contando, entiendo que Pero, ellos sí dijeron claro, en algún momento, oye, postula tú. Claro, lo que sucede es que en ese momento, ante Sagasti y ante mí, o sea, me prefieren a mí, ¿te das cuenta? Porque Sagasti representa la defensa de Vizcarra en el Congreso. Ya, esa es la hipótesis que yo creo que funcionó en ese momento. Y ahora, yendo hacia el futuro, ya que ahora Sagasti está de presidente y tiene que presentar, tienen que darle la moción, tienen que aprobar el gabinete de la señora Violeta. Sí. Estos 105 votos contra Vizcarra, ¿tú crees que le van a dar la confianza al gabinete de Violeta Bermúdez? Bueno, en primer lugar, ahí Violeta Bermúdez, la primera ministra y premier mujer y feminista, tiene que conversar. Hay que conversar con todas las bancadas. Conversar no significa darles algo, no, significa medir la temperatura. Y yo creo que eso ella lo tiene que hacer, medir la temperatura. Y tiene que ser firme y fuerte. Y ella lo va a hacer, porque ella es una mujer muy fuerte. Y además otra cosa, que es una jurista, pues, de primera, ¿no? Entonces no le van a poder decir, no, que la ley tal, o sea, ella sabe. El gran problema que tenemos la próxima semana es la aprobación del presupuesto de la República.
Ah, Y cierto. Que en realidad parece haber sido la madre del cordero de toda esta situación en el fondo, ¿verdad? exactamente, exactamente. ¿Y quién es el presidente de la Comisión de Presupuesto? Humberto Acuña, que Pero todavía no además lo sacan. Humberto Acuña va a tener que salir ya. Y otra cosa, Pero también hay no, que no está ser condenado, no debería irse del Congreso él. exactamente, ese proceso ya va a comenzar el día lunes. Pero junto con eso, en esos momentos, o sea, en este momento no se puede sacar a Acuña. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para cambiar al presidente de una comisión se requiere un pleno. Y entonces en esos momentos no tenemos tiempo para hacer ese pleno. ¿No? O sea, solamente el próximo pleno es probable que sea solo para aprobar la comisión de presupuesto. Y va a tener Acuña, parece que ya convocó, pero ya tienen dictamen, ya el dictamen está hecho. Lo único que tienen que hacer la comisión es aprobar el dictamen y pasa al pleno y ya se acabó. ¿Y el Ahora, presupuesto? el dictamen del presupuesto, que significa, digamos, aprobar el presupuesto con los cambios que se han planteado. Y el tema es ahorita en estos momentos percibir todos esos cambios, porque, a ver, que yo sepa, por lo que me han contado mis compañeros de la Comisión de Presupuesto, hay como 1000 oficios pidiéndoles cambios al presupuesto. Y lo que ha dicho Acuña es que ella no tiene tiempo de ver esos oficios y que el día que se presente la comisión, lo que va a hacer es que los propios congresistas que están en la Comisión de Presupuesto tendrán que levantar la mano y plantear los cambios que quieren. Y bueno, eso va a ser bien complicado porque se va a dejar una serie, digamos, de requerimientos. Sobre todo, mira, el tema del presupuesto es bastante complejo para los congresistas que son de provincia. Esa es la verdad. Porque es en las provincias en que se pide tal hospital, tal carretera, tal cosa y tal otra, y se tiene que priorizar. Lo que me comentaron mis compañeros del Frente Amplio que están ahí en la comisión es que se tiene que hacer una prioridad, por ejemplo, primero salud, después sanidad, etcétera, etcétera, para ver qué es lo más urgente. Porque hay otra cosa, ¿no? O sea, el presupuesto va a ser un presupuesto menor. Y bueno, van a haber recortes y ajustes. Y hay que ver sobre qué ajustes se va a tener que, o sea, se va a golpear el presupuesto, ¿no? Y entonces hay que ver qué es lo que no es tan urgente y lo que se puede, digamos, disminuir, porque es un presupuesto, digamos, complejo, ¿no? Ahora, entiendo ya que en estos momentos Waldo Mendoza ha estado ya en conversaciones con la Comisión de Presupuesto y bueno, ya debe estar planteando algunas cosas. ¿Qué pasa si no se aprueba el presupuesto? Entra la propuesta de presupuesto del Ejecutivo, que es el que ya hizo Tony Alba O en el sea, gobierno. o sea, digamos que todos los agregados que se han puesto por parte de los congresistas en el famoso anexo 5 se van. Exactamente, Si tú me preguntas a exactamente. mí, es el mejor escenario, ¿no? Sí, pero no sería tanto así porque yo creo que, bueno, no, yo no he visto, la verdad, no conozco el detalle, pero sí entiendo que, digamos, hay varios temas que los congresistas, y por ejemplo, si un congresista de Ucayali, ¿no? Sabe perfectamente qué es lo que está requiriendo su, su región. Claro, el gran problema es el negocio, pues, que hay en medio de todo esto, ¿no? Y bueno, pues o sea, ¿qué tanto yo confío de tal y cual congresista? Depende de cada quien, ¿no? O sea, hay personas, cuando se habla del Congreso y se ponen los 105 todos juntos, o sea, se piensa como que todos homogéneamente son unos golpistas, rateros y malvados, pero, por ejemplo, yo sí creo que hay gente que ha votado de manera equivocada, por supuesto que sí, pero que ha votado no por sacarle provecho a algo, sino porque realmente pensaban que había que sacar a un corrupto de la presidencia de la ¿Tú República. dirías que eso pasó con los del Frente Amplio? Yo diría que eso pasó sí, con algunos del Frente Amplio, y también diría que eso pasó con algunos del FREPAP, por ejemplo. ¿Cuál es O tu sea, situación en el Frente Amplio? yo soy invitada del Frente Amplio. Yo, a ver,
Soy una persona, en verdad, que desde hace muchos años estoy muy cercana de la izquierda y he activado en la izquierda en diferentes grupos de la Izquierda Unida, de los años 80. Y en estos momentos formo parte de un grupo que se llama el Comité Ana Tallada, que es el nombre de una mujer que estuvo apoyándonos y que lamentablemente murió hace poco. Y bueno, hace 3 años ya, y a nuestro grupo le hemos puesto Comité Ana Tallada. Y bueno, en estos momentos estamos evaluando, por supuesto, porque el Comité Ana Tallada era como una especie de satélite del Frente Amplio, ¿no? Pero como frente, no como partido, como frente. Nunca hemos formado parte de la organización interna, nunca hemos estado en el CEN, ni en la CPN, ni en ningún órgano interno del Frente Amplio. ¿Y toda esta situación para ti ha sido un parteaguas? O sea, ¿tú vas a seguir o tu organización de alguna manera cercana al Frente Amplio o piensan irse para otro lado? Eso es algo que tenemos que evaluar, por supuesto lo estamos evaluando, pero francamente nosotros ya estamos en una posición muy crítica. Nosotros antes de toda esta situación ya habíamos publicado un pronunciamiento cuestionando que se haya expulsado a 54 militantes del Frente Amplio por ese lío que hubo de los 2 congresos, etcétera. Y eso, bueno, no ha sido muy positivo visto por los que están en el Frente Amplio en estos momentos, pero la verdad es que yo sí he estado totalmente a favor de sacar ese pronunciamiento y solidarizarnos con todos aquellos que fueron expulsados. Al margen de eso, también hablé con Marco Arana y le dije, Marco, tú deberías de salir y pedir disculpas y decir que has cometido un error. ¿Y? Pero bueno, cri. No hay respuesta. Entonces, yo tengo que hablar con Marco definitivamente, porque yo también le dije, y bueno, él me dijo que tendríamos que evaluar y conversar, que me parece lo más lógico de poner la candidatura, ¿no? Pero bueno. De Marco Arana a la presidencia. Sí, pero eso no depende solo de él, pues, porque como comprenderás, hay mucha gente que están en estos momentos... Tú lo dices en favor de Verónica Mendoza. Bueno, en favor de nadie, simplemente de ponerla, ¿no? O sea, si es que él no quiere, digamos, decir algo, o sea, endosarle... Porque ya está quemado, ¿no? Digamos que yo creo que para mucha gente está quemado con lo que ha pasado, ¿no? Claro, eso es lo que ha pasado, por eso digo, o sea, lo que hubiera sido digamos, lo políticamente justo, en un momento determinado fue salir y decir, ¿saben qué? Me equivoqué, pues cometí un error. Pero el problema es que se ha seguido diciendo no, porque lo vacamos, porque caiga quien caiga. Pero yo lo que decía, o sea, las grandes discusiones que hemos tenido fuertes discusiones internas, fuertes, por supuesto, con respeto, pero fuertes discusiones de argumentos. Y lo que yo planteaba era, a ver, el señor Vizcarra es muy probable que sea un corrupto, porque hay indicios razonables para pensar en eso. Pero no lo podemos vacar en ese momento, porque en ese momento estamos en crisis económica, en crisis sanitaria, y porque la gente lo único que quiere es sobrevivir, lo que quieren es comer, lo que quieren es tener chamba, y no están en estos momentos diciendo saquen al corrupto, no es el momento. Y a mí me dijeron, como contrarrespuesta y contraargumento, entonces tú, justificado por la pandemia, ¿consideras que un corrupto debe permanecer en la presidencia de la República? Entonces yo dije, no, yo no estoy diciendo que voy a justificar por la pandemia, sino que estoy haciendo un análisis del contexto actual. Y eso, Marco, en verdad, es bien marxista. Porque si la gente leyera Marx de verdad, tendría que entender que, digamos, Carlitos Marx lo que hacía era hacer un análisis del contexto histórico para poder aplicar propuestas políticas. No puedes aplicar propuestas políticas en una especie de laboratorio impoluto. Por favor, la calle nos decía, oigan, ¿qué están haciendo ustedes? Están desprestigiados. Son unos mafiosos los que han hecho esto. Está ahí Alarcón. ¿Y ustedes los van a apoyar? No, pues, no los vamos a apoyar. Bueno, pero así fue, pues. Y hablando de leer la calle, la izquierda, y yo creo que casi toda la izquierda en el Perú,
desde que cayó Fujimori tiene esta reivindicación de o regresar a la Constitución del 79 o una nueva Constitución. Y yo creo que eso no ha sido un clamor de la calle hasta probablemente esta semana, ¿no? Hasta antes de eso, a la gente no le importaba nada, ¿no? Yo no sé si ahora mismo realmente lo sea o simplemente es la gente más vocal, es decir, la gente que tiene más carteles y cosas. Todavía faltan, no sé, me da la impresión que no. Pero imagino que tú estás a favor de una nueva constitución, de una asamblea constituyente. ¿Cuál es el mecanismo de hacer esto? Porque si se convoca a una asamblea constituyente ahora mismo, con los partidos que tenemos, pues vamos a tener al señor Vega de constituyente y al señor Urresti de constituyente, entonces, mejor por favor, ¿no? O sea, nos quedamos con la constitución de Fujimori. No, pero a ver, yo creo que el camino es mediano plazo, ¿no? Esa es la diferencia que yo tengo también con mis compañeros. O sea, y creo que nosotros también lo hemos planteado en el Frente Amplio, ¿eh? Nosotros hemos planteado también un proyecto de ley para que haya una modificación en un artículo de la Constitución. Lo que pasa es que la Constitución tiene un artículo que dice, la de 93, que no se puede cambiar, que es eterna. Entonces, eso se tiene que cambiar primero. Primero se tiene que cambiar eso. Y cambiar eso implica 2 legislaturas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es algo que se tiene que hacer para irlo pensando. Yo creo, quizás sería lo óptimo hacer un referéndum en abril e ir pensando en algo para el 2022. ¿Y eso sería lo... ¿De qué sería el referéndum? La segunda urna que ha propuesto Verónica Mendoza. Sí, que es lo mismo que está proponiendo el Frente Amplio, ¿eh? Es lo mismo, que es segunda urna o digamos un voto en que tú digas, ¿quieres constitución, sí o no? Y ya, y si la gente dice no, pues si la gente dice sí, pero vamos preparándonos poco a poco. Y preparándonos poco a poco significa 2022, yo no lo veo antes, ¿eh? Y hay otra cosa, mucha gente habla de nueva constitución, pero el tema no es hablar de una nueva constitución, el tema es hablar de cuáles son los contenidos que tiene que tener una nueva constitución. ¿Qué implica hoy en día el Perú hoy? ¿Y qué cosas que están en la de 93 hoy en día no funcionan? Además de la clásica crítica al capítulo económico. Claro, porque ¿por qué, por ejemplo, no se puede simplemente, como se ha hecho tantas veces, parchar algunos aspectos? ¿Por qué se necesita una asamblea constituyente y todo un proceso cuando se pueden parchar algunas cosas siguiendo los mecanismos que ya se han utilizado? Ya personalmente, Marco, yo pienso que hay un cambio muy profundo en la Constitución, porque no se trata solo de parchar el capítulo económico o de parchar la reforma política o de parchar el TC, sino se trata de repensarnos en qué implica, por ejemplo, el Estado-Nación. ¿Qué implica el Estado-Nación? Y, por ejemplo, ¿qué implica decir, como en el capítulo número 1 de la Constitución, que la tengo por acá, que yo la leo, digamos, dice, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Pero qué persona humana? ¿Cuál? ¿Qué persona humana? Todos hemos sido respetados, las mujeres también, los indígenas, las personas con discapacidad, las personas adultos. En la Constitución mayores. No vas a poner todas las categorías de seres humanos, ¿no? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a partir del cuestionamiento profundo de lo que implica ser peruano, ser peruana, es que se tienen que incluir otras propuestas y otras maneras de entender a la nación. Y eso, por ejemplo, implica, y yo sí, esto sí lo creo y lo he estudiado, implica incluir, por ejemplo, un capítulo sobre derechos de la naturaleza. Es decir, no pensar que la Amazonía, los ríos, el agua, los bosques, en fin, dependen del ser humano, sino que tienen un valor intrínseco per se. Eso no está en la Constitución del 93. Y eso habría que cambiarlo. ¿Por qué? ¿Qué implica eso? Eso implica que nosotros como seres humanos no utilizamos esos elementos como recursos para nosotros, sino que los respetamos como parte de nosotros. Eso implica un respeto al medio ambiente que es urgente y necesario en estos años.
Yo creo que Greta Thunberg y todos los jóvenes que han estado luchando en contra de las decisiones que se han tomado sobre el cambio climático nos han enseñado que debemos de repensar eso. Y, por ejemplo, repensar cuáles son, digamos, las energías que debemos utilizar y repensar, por ejemplo, en los combustibles fósiles. Entonces, me refiero a que se requiere un cambio mucho más profundo, pero tenemos que discutirlo. Yo creo que es importante que, por ejemplo, en tu programa, que lo ve tantas personas jóvenes, se puedan discutir estos temas, ¿no? Que son temas que no están solo vinculados con parches, sino que son temas profundos. Y otro elemento, por ejemplo, ¿no? Es la reforma política. La reforma política lo que ha hecho, o sea, yo le tengo mucho respeto a mi querido amigo Fernando Tuesta y a todos los que han participado de esa propuesta de reforma, ¿no? A Paula Muñoz, o sea, son politólogos excelentes, ¿no? Pero me parece que la reforma política no puede seguir manteniendo la idea de partido como está planteada hasta hoy en nuestra Constitución y también en la ley de partidos. Tiene que cambiar. Pero los partidos, digamos, en el Perú, y se ha tratado de corregir con la reforma, ¿no? Ahorita son un papelito, básicamente. Tú tienes un papelito que es tu registro de partido y tienes un partido. Pero en la reforma lo que se trata de hacer es más o menos tratar de convertirlos en organizaciones reales. Pero tú, ¿cuál sería la propuesta entonces? No, es que hay que hacer, para mí, lo que digamos, la propuesta y la reforma tendría que implicar que no solo los partidos formen parte de la representación, sino también movimientos, etcétera, ¿no? Porque, pero eso es inventar un poco la pólvora, ¿no? Porque en verdad, no, ¿en dónde se prescinde de partidos? Lamentablemente, ¿ah? Sí, claro. Pero eso ya es algo que se está debatiendo hace muchos años. Hace poco estaba en un Zoom con dos constitucionalistas muy respetados, con Guillermo Gargarella, que es argentino, y con el profesor Martínez Dalmau, que es español, y ambos, que están trabajando el tema de las constituciones desde hace años, propusieron que ese es un tema que se podría debatir. Yo digo debatirlo. Claro, yo no estoy diciendo proponerlo, sino... Pero a mí lo que me asusta, porque mira, y estoy súper abierto con eso, porque eso, me asusta de romper algo que no está roto, ¿no? O sea, es decir, si el sistema de partidos está quebrado, sí, claramente, pero se puede arreglar el sistema de partidos en vez de cambiarlo por algo que al final vendrían a ser partidos de nuevos, ¿no? Porque si pones a un movimiento, no sé, ecológico o feminista o lo que sea, al final las lógicas partidarias van a imponerse dentro y van a terminar siendo partidos. Sí, pero precisamente lo que tendríamos digamos que si no se ha hecho en otro lugar y no ha funcionado en otro lugar, no sé si el Perú, que es un país con tantas fracturas, es el lugar adecuado para hacer el experimento. Bueno, hay otros lugares y otros países que, digamos, han planteado la idea, a veces no ha funcionado, ¿no? Porque básicamente por el tema de los liderazgos muy personalizados. Pero yo sí creo que se tiene que hacer una profunda reforma en los partidos que no tiene que ver solo, o sea, que por ejemplo, sí me interesa que los movimientos puedan integrarse, pero no solo eso, sino, ¿sabes qué? Mira, Marco, tú que estás viviendo en España ahorita, ¿no? Claro que estás súper en el Perú, es una cosa bien esquizofrénico, ¿no? Créeme, a veces salgo a la calle y no sé dónde estoy. Es que eso me ha pasado, porque yo cuando vivía estudiando en Boston, estaba más en el Perú que en Boston, bueno. Pero sí lo que debemos de hacer nosotros, digamos, las personas que podemos hacer análisis político y análisis de la realidad, y también los jóvenes, etcétera, es salir un poco del bosque mismo, porque estamos viendo el árbol acá, ¿no? Y poder ver un poco lo que implica todo. Y si nosotros miramos desde afuera, o sea, la crisis política del Perú no tiene precedentes, ni siquiera en América Latina. Quizás es muy parecida a la del Corralito del 2001 en Argentina. Pero francamente, o sea, estos 5 años últimos, la crisis política es profunda y feroz. Y por eso tenemos que repensar en los partidos y tenemos que ser
como decía pues Mariátegui, perdón, pero creación heroica es lo que tiene que salir de acá. Y fíjate que, por ejemplo, el tema del derecho a la naturaleza no es algo que haya salido desde, digamos, las cúpulas del pensamiento occidental, sino que es algo que se ha puesto en funcionamiento en Ecuador, en Colombia. Los jueces de diferentes zonas de Colombia ya han reconocido los derechos de la Amazonía, etcétera. Entonces, nosotros desde América Latina estamos planteando, discúlpame que me ponga pedante, pero nuevas epistemologías que los europeos y los gringos van a tener que, digamos, repensar también desde nosotros. Se nos están acumulando las preguntas de los participantes, así que voy a pasar a ellas. Y esta es de Eder Rojas. Dice, a muchos de los que estamos acá seguro nos gusta el gabinete Bermúdez, pero este no es precisamente de ancha base. Es una movida audaz de Sagasti, aprovechando que el Congreso está mal visto por la ciudadanía y negarle la confianza tendría un costo muy alto. Ah, sí, por supuesto. Yo creo que sería bien suicida negarle la confianza. No sé, en todo caso... Pero también era suicida votar por la vacancia de Vizcarra, y lo hicieron. Sí, pero ya están golpeados de la vacancia. Ya están golpeados de la vacancia. Entonces, es diferente, ¿no? Estamos en un momento diferente. No sé, yo como digo, depende mucho de Violeta que pueda conversar con las bancadas. Y sí, o sea, bueno, fíjate que es bien loco porque la gente dice, es un gabinete de izquierda. Violeta Bermúdez no es una persona de izquierda. Es una persona progresista, liberal, pero no es una persona de izquierda. O sea, es feminista, sí, pero, o sea, eso no la hace de izquierda, ¿no? El señor Waldo Mendoza, por favor, el señor Waldo Mendoza es una persona que tiene propuestas neoliberales económicas y él es una de las personas que, digamos, en el transcurso de su vida ha defendido mucho lo que es el ajuste fiscal, etcétera. No es pues una persona de izquierda, ¿no? O sea, ¿quién sería una persona de izquierda en este gabinete? ¿Eduardo Vega? ¿Richie Cuenca? No sé, ¿no? En todo caso son personas progresistas, son intelectuales, sí, muchos de ellos, son personas que han estado en el Estado, ¿no? Como el mismo Eduardo, y por ejemplo, o sea, sí han habido decisiones audaces, poner a una mujer como ministra de Defensa. Claro. Eso ha sido bien, bien interesante, pero ella ha sido viceministra de Defensa y sabe perfectamente cómo funciona el ministerio. En esos momentos, la mayor cantidad de ministros han sido viceministros. Entonces... Sí, eso es una gran cosa en realidad, porque ellos son los viceministros, son los que conocen de verdad el... Porque tenía que ser así, Marco, tenía que ser así en este momento, porque solo son 8 meses. Joaquín Olaechea tiene una pregunta. Hola, Rocío, mi pregunta es, ¿cuál es tu crítica personal al capítulo económico de la Constitución de Fujimori? ¿Qué parte de ese capítulo debe cambiarse o mantenerse y por qué? Ya, a ver, diré lo que debe cambiarse, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que debe cambiarse el tema de que el Estado sea subsidiario, ¿no? Ese es un punto que me parece que tendría que cambiarse. ¿Puedes explicarlo mejor? Porque creo que mucha gente no entiende muy bien cuáles son las implicancias de eso. Por ejemplo, eso significa que el Estado no puede tener un negocio similar cuando el mercado tiene determinados negocios. O sea, por ejemplo, un super ejemplo. El Banco de la Nación. El Banco de la Nación, como ustedes saben, también tiene cuentas de gente y la gente tiene sus ahorros en el Banco de la Nación. Pero, ojo, el Banco de la Nación no puede funcionar ahí donde están los demás bancos. Entonces, el Banco de la Nación hay Banco de la Nación en Chungui, claro, porque en Chungui no hay Banco de la Nación. En Miraflores hay una sede famosa del Banco de la Nación. ¿Perdón? En Miraflores hay una sede famosa del Banco de la Nación. Miraflores está lleno de bancos. Claro. O sea, pero porque van los jubilados, etcétera, porque se paga ahí a todas las personas que tienen, digamos... Sí, claro. Pero si tú vas y quieres abrir una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación de Miraflores, te van a decir que no. Pero si vas a Chungui y quieres abrir una cuenta de ahorros, sí lo puedes hacer. Bueno, ¿y eso en qué afecta al peruano normal? Que si no puede abrir una cuenta en el Banco de la Nación, da lo mismo, se cruza la pista a él. El ejemplo que te estoy dando es el ejemplo de que el Estado peruano solo puede tener, digamos,
una entidad financiera en espacios donde no hay otras entidades financieras. Pero mi pregunta es eso, ¿en qué le afecta a la gente? No, bueno, es que te estaba poniendo ese ejemplo. Yeah. Pero ¿por qué tendría que...? Mi pregunta es, digamos, si tú le tienes que decir a alguien, oye, cambiemos este capítulo, o cambiemos la Constitución para cambiar este capítulo. Es que, por ejemplo, a ver, sobre el tema, en concreto el tema de la pandemia, ¿qué hubiera sucedido si el Estado hubiera dicho, ya, nos vamos a Iquitos y en Iquitos ponemos nosotros, Estado, una fábrica de balones de oxígeno? No puede hacerlo. El Estado no puede hacerlo. No puede hacerlo, está prohibido. Por eso es que Víctor Zamora tampoco, porque la gente le reclamaba y decían, controlen la medicina, controlen el precio de la medicina, ¿no? En Iquitos el paracetamol, una pastilla llegó a costar 20 soles. No puede hacerlo el Estado. No puede controlar. Entonces, por ejemplo, nosotros sí propusimos que en casos de emergencia sanitaria, etcétera, el Estado sí pueda controlar el precio de las medicinas, ¿no? Esos son algunos de los cambios que se tendrían que introducir en el capítulo económico de la Constitución. Ya, pero solamente por, claro, ¿cómo se define un caso de emergencia, por ejemplo? Si el gobierno un día decide, si un gobierno... Bueno, una pandemia es un caso de emergencia. Perfecto, pero digamos otro caso de emergencia, cualquier otra cosa. Deciden que hay una emergencia económica. Pero un terremoto es un caso de emergencia. O sea, tendría que definirse el tema de lo que es siniestros, ¿no? Y lo que es una emergencia a propósito de siniestros. Bueno, eso ya pues, digamos, habría que afinar eso en la propia propuesta normativa. Claro, pero los que defienden específicamente, además, el capítulo económico de la Constitución, digamos que el mantra más o menos es, este es el capítulo que nos ha permitido crecer económicamente. En muchos otros aspectos el Perú puede ser un desastre y todo lo que quieras, pero es innegable que el Perú ha crecido económicamente desde los años 90, ¿no? Y hay mucha gente que ha salido de la pobreza, o sea, no es algo abstracto, ¿no? No es que, no sé, el PBI creció y, digamos, hay resultados concretos de mucha gente que salió de la pobreza. Entonces, lo que dice la gente que defiende ese capítulo es, este es el instrumento el que permitió que las empresas invirtieran y que haya dinero y que la gente saliera de la pobreza. Sí, pero sabes que o sea, lo que yo me pregunto es, ¿cómo es posible que hayamos crecido tanto, que se haya rebajado la pobreza en muchos puntos porcentuales, pero que durante la pandemia nos hayamos convertido en el país con mayor cantidad de decesos por millón de habitantes? Pero eso no tiene que ver con la economía, tiene que ver con otras partes de la estructura social del Perú, pero la economía exactamente es la que ha definido eso. Tiene que ver con el Estado. Claro. Tiene que ver con el Estado. Tiene que ver con que se ha priorizado todo lo que era, digamos, ahorro fiscal por sobre inversión en salud. Pero esas son políticas públicas, no está en la Constitución. Sí, priorizar. Pero eso está en la Constitución. Eso está en la Constitución. En la Constitución está priorizar, claro, en la Constitución lo que deberíamos de hacer hoy en día es priorizar el tema de salud y educación. En la Constitución lo que debemos de hacer es decir, bueno, sí, ¿qué implica el derecho de acceso a la salud? O sea, ahí está, pues ya, pero no puede ser un saludo a la bandera, ¿no? Tiene que haber políticas públicas específicas que nos permitan, o sea, que permitan que los peruanos que no tienen dinero no mueran en una segunda ola de la pandemia. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido antes? ¿Por qué cuando... O sea, mira, una cosa muy simple. O sea, una persona necesitaba una prueba, ni siquiera molecular, y los que tenían plata iban a la clínica y pagaban y les daban la prueba. Y los que no tenían plata llamaban al INSA y nunca les hacían caso. Entonces, todo eso tiene que ver con qué priorizas. O sea, inviertes más en salud. ¿Y qué significa invertir más en salud? Ahora, uno de los grandes problemas que hemos tenido es que inversión para los gobiernos regionales ha significado que vean la cosa invertida, ¿no? Entonces, la construcción de un hospital y ahí metían mano, pues, ¿qué es lo que ha hecho el señor Vizcarra, no? O sea, no sabemos, ¿no? Pero muy probablemente el hospital de Moquegua, digamos, ha sido construido de esa manera. ¿Por qué el señor Gregorio Santos está preso?
Por el hospital de Jaén, por el hospital de Jaén. O sea, los hospitales se convierten en los elefantes blancos para que el gobernador regional meta mano en estos temas de a quién le licitan, ¿no? Y bueno, pero el asunto es que después ya no quieren invertir en la infraestructura hospitalaria porque no se ve. Y eso es una estupidez increíble. Ya, pero eso es cultura política, o sea, eso está en la Constitución. Sí, Cambiar la Constitución no cambia eso, ¿no? sí, no, pero es que lo que pasa es que la Constitución sí puede priorizar, digamos, sectores del Estado que a nosotros nos parecen fundamentales. Por ejemplo, para pasar a otro tema, agricultura. Mira, francamente, si en estos momentos los pequeños agricultores hacen un paro y deciden que no van a entrar más alimentos a Lima, no tenemos manera, porque la importación de alimentos y por otro lado la exportación, lo que es la gran agroindustria, se va hacia afuera. En Lima y en las grandes ciudades, en Arequipa y Trujillo, la gente se alimenta de la agricultura familiar y la agricultura familiar ha sido ninguneada en esa Constitución. Se tiene que volver y regresar a este análisis de lo que implica la agricultura y poder darle una relevancia que no ha tenido. Eso es lo que nosotros hemos propuesto también en el Congreso, pero que al final no ha salido, que era cambiar la nomenclatura del Ministerio de Agricultura por Ministerio Agrario y de Riego, porque era darle más importancia a la agricultura familiar. Una pregunta de Eder Rojas de nuevo. ¿Qué se opinan las izquierdas sobre la autonomía del BCRP, del Banco Central de Reserva? ¿Qué, perdón? ¿Qué se opinan las izquierdas sobre la autonomía del Banco Central de Reserva? Bueno. Que ha sido, por cierto, que ha sido clave en estos momentos, porque con esto de regalar la ONP, la FP, ellos han intervenido autónomamente y por suerte la desgracia no ha sido tan grande. Bueno, autónomamente, pero trabajo bastante en pared con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que el BCR tiene que ser autónomo, pues. O sea, nosotros no podemos regresar a las políticas públicas en que se controlaba todo esto, como en la época de Alan García, en los años 85-90. Yo lo he vivido bien en esa época, porque soy una señora mayor, y algo que nunca olvidaré, no lo voy a olvidar, fueron todos los ajustes presupuestales, los mini shocks que hizo Abel Salinas, digamos, toda la situación en que vivíamos en Lima, sin agua, sin luz, con recortes de luz, ¿no? Y eso estuvo, y además tampoco no voy a olvidar los dólares MUC, ¿no? O sea, todas esas cosas amarradas, vinculadas con que el presidente del Perú verdaderamente tenía injerencia en el BCR. No puede ser eso, tienen que ser dos elementos completamente diferentes. Pero tú no eres consciente que la gran mayoría de gente, cuando tú le hablas de cambiar el capítulo económico de la Constitución, está pensando en, quieren volver a eso. Bueno, pero yo no estoy diciendo eso. Eso será una interpretación o una sobreinterpretación de mis palabras. Ok, pero entonces, si ustedes quieren realmente, digamos, convencer a la gente, deberían darse cuenta que quizás ese es el principal obstáculo, ¿no? Para mucha gente. Es decir, cuando tú le dices a alguien cambiar el capítulo económico de la Constitución, lo que suena en su cabeza es vamos a volver a los años 80. No, pero bueno, pero... Estoy hablando de simplemente cómo comunicar el mensaje, nada más. Ok, digamos, quizás, por eso lo que yo digo, Marco, es que se tiene que dar un gran debate nacional. Y ese debate nacional se tiene que traducir. O sea, no podemos hablar en difícil todo el tiempo, y se tiene que hacer, digamos, una pedagogía de lo que implicaría una nueva constitución, tanto el capítulo económico como el capítulo de instituciones políticas, como los diversos capítulos vinculados también a derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y también hay otro elemento fundamental, y es que, por ejemplo, promover a los pueblos indígenas, promover también, digamos, las posibilidades múltiples que tenemos las mujeres, y eso implica tener una consideración de equidad y considerar que la igualdad, las leyes de igualdad tienen que subir, pues, a convertirse en normas constitucionales también.
Bueno, hay muchos cambios que yo sí, en verdad, sí me parece muy interesante. También he estado conversando, como les digo, con profesores de Derecho Constitucional de diferentes partes y realmente las nuevas propuestas de constitución son muy interesantes. Ahora, para mí lo fundamental es que una constitución, una nueva constitución, no puede ser, digamos, pensada por 100 señores o señoras que están metidos en un cuarto y que no tienen ningún contacto con el resto del Perú. Para hacer una nueva constitución se tendría que pensar en una metodología para recoger lo que piensan los jóvenes, lo que piensan los gremios, lo que piensan, no sé, los pueblos indígenas, lo que piensan los periodistas, lo que piensan las redes sociales. O sea, se tiene que pensar en una nueva metodología. Eso, bueno, para todo eso se requiere tiempo y para pensar todo eso hay que, digamos, plantearnos algunas metas mínimas y poder conversar. Y yo sí creo que más adelante, cuando se pueda plantear una propuesta de asamblea constituyente, sí creo que la gente pues no va a votar por algunas personas que están en el poder en estos momentos. Claro, pero puede votar por los próximos Lunas o los próximos UPP Sí, o los bueno, próximos, o sea, digamos que el perfil de un asambleísta constituyente es diferente del perfil de un congresista, ¿no? Y tú tendrías, perdóname, o sea, la idea, al menos tuya, o no sé si de cuánta gente en la izquierda o qué organizaciones en la izquierda, sería una asamblea que existe en paralelo al Congreso, o sería un Congreso constituyente que tiene funciones de Congreso y al mismo tiempo de asamblea. ¿Cómo funcionaría? ¿Cuál es No, bueno, cómo lo ves tú? esto es algo personal, no lo he debatido, pero yo creo que debería ser una asamblea en paralelo a un Congreso. Porque el Congreso, digamos, sí tiene una serie de, digamos, de acciones, en fin, de comisiones, etcétera. El gran problema, pues, es que cuando se da el cambio de una asamblea, en una asamblea constituyente, digamos, las propuestas de ley anteriores, etcétera, o sea, van a variar, ¿no? Entonces, no sé, habría que ver cómo puede funcionar eso, pero un Congreso constituyente no creo que funcionaría. Yo creo que debería ser una asamblea constituyente y una asamblea constituyente con representación obviamente amplia de todo el Perú y que pueda tener un plazo mínimo, que tenga, digamos, esta metodología para poder dialogar directamente con la población organizada. Buah. Bueno, a ver, creo que no, eso es todo. Ya se ha cumplido la hora. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias a los Patreons. No sé si quieres decir algo más antes de terminar. No, bueno, agradecerte, Marco, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Y bueno, algo que sí quisiera decir es que yo creo que hay que tener un poco de fe y esperanza en hacer una nueva manera de hacer política, ¿no? No todas las personas que estamos en el Congreso somos unos corruptos, y creo que eso podría, digamos, permitir de alguna u otra manera que los jóvenes se puedan involucrar en política, ¿no? De hecho, la generación del Bicentenario o, digamos, los jóvenes muy jóvenes que han estado en estos momentos saliendo a la calle, movilizándonos, nos han dado a nosotros una gran lección. Y es una lección que tenemos que aprender y tenemos que asimilar, ¿no? Y no podemos, digamos, dejar de escucharlos. Y bueno, yo lamento profundamente, como madre que soy de una joven que ha salido a las calles también, la muerte de Inti y de Jack Ryan. He estado con los padres. No, bueno, eso nos ha conmovido, ¿eh? Y de verdad que yo he visto muchos de los congresistas también muy golpeados, ¿no? Y como digo, o sea, no todos son unos cínicos, no todos son unos aprovechadores y unos gángsters de la política, pero sí les pido a la nueva generación que cuando vayan a las urnas escojan bien. Muchas gracias, Rocío. Okay. Muchas gracias a todos los que han estado viendo Pequeñas Islas. Muchas gracias a los Patreons y con nosotros será hasta dentro de 2 semanas. Chau, chau.
Chao.